Somos alegría, influencia, solidaridad, equipo, música, hogar, oportunidad. Creemos en las personas y en el potencial que ellas tienen. Unidos a Dios, marcaremos la diferencia en nuestra generación. Conectados a vos, conectados a Dios. Somos Nexo. Cuando preparaba esto, pensaba con el paso del tiempo y cuando uno se va volviendo más grande, porque me estoy volviendo más grande. Pau decía hoy que tenemos 30 años de casado, no lo podemos creer. Muchos de nuestros familiares, amigos tienen nietos, no lo podemos creer. Y cuando uno se va volviendo más grande, quizás si sos joven no te pasa tanto o sí, porque es algo que el ser humano siempre busca. Buscamos tener seguridad, buscamos tener tranquilidad en nuestra vida, buscamos estar cómodos, buscamos tener como un futuro asegurado. Y cuando uno más grande se pone, te aviso, que va pensando más en estas cosas. Yo le contaba al equipo, no sé si fue el año pasado o este año que lo charlábamos, que tuve un tiempo donde empecé, y Pablo lo sabe, a pensar en mi retiro. O sea, no que me voy a jubilar, pero eso entró a preocuparme. Empecé a pensar qué va a ser de mi vida cuando sea más grande. Y empecé a preocuparme. Pablo lo sabe. Empecé a tener ansiedad. Empecé a desenfocarme de lo que Dios tenía en mi camino para este tiempo. Y comencé a pensar en mi seguridad, en nuestra seguridad como familia. Algo que quizás es lógico y quizás te está pasando a vos, que viniste en esta mañana. Estás pensando en tu futuro, en tu seguridad. Si uno va a la Biblia y va a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esos primeros libros que leemos de la Biblia, y si vas al Nuevo Testamento, después de que vino Jesús a la tierra, y ves la historia de la iglesia, vas a encontrar de todo menos tranquilidad, vas a encontrar de todo menos comodidad, vas a encontrar de todo menos paz. Sí, paz vas a encontrar, pero esos hombres y mujeres no tenían el futuro asegurado. No vas a ver comodidad, no vas a ver tranquilidad. Y vas a encontrar en la Biblia personas que no la pasaron del todo bien. Hoy vamos a juntos leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en una carta que se llama la Carta a los Hebreos. ¿Escucharon hablar alguna vez de esa carta? Bueno, esa carta está en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Jesús había venido a la tierra, había nacido, había muerto por nosotros, había resucitado. La iglesia estaba comenzando, la iglesia se estaba formando y un montón de personas empezaron a escribir cartas. Por ejemplo, uno de ellos fue Pablo, que escribió algunas cartas a algunas iglesias en algunas ciudades, que las leemos a veces, a Corintios, Filipos, etcétera, etcétera. Y una persona escribió una carta que se llama la Carta a los Hebreos. No se sabe bien quién la escribió. Algunos dicen que fue Pablo, pero la verdad no se sabe si fue Pablo. Sí se sabe que estaba dirigido a cristianos que antes seguían la religión judía, por eso se llama la Carta a los Hebreos. Pero eran judíos que se habían convertido, que habían conocido a través de los discípulos de Jesús a este Jesús que transforma y salva vidas.
Y una persona sabía lo que estaban pasando estos hebreos, que no la estaban pasando bien, que estaban desanimados, que estaban siendo perseguidos, que estaban cansados en su camino. Y les recuerda algo que vamos a leer ahora, algo que ellos conocían porque eran judíos, conocían la historia de su pueblo, conocían lo que había pasado en lo que figura en el Antiguo Testamento con sus antecesores. Entonces, el que escribe la carta les recuerda esto que vamos a leer ahora. Toda la carta habla sobre que Jesús, Cristo, es superior a todas las cosas, a todo y a todo. Ese es el tema de la carta a los hebreos. Y les escribe esto en Hebreos 11, versículos 13 al 18. Esa es una versión que me gusta mucho, que es esta, se llama El Mensaje, la versión de la Biblia. Y es la que vamos a leer ahora. Mirá lo que dice. El autor de Hebreos les está hablando de personas que habían sido héroes de la fe. Personas que habían tenido problemas, habían tenido una promesa, pero no habían visto cumplida su promesa. Algunas de esas personas, para ponerte en contexto, son Abraham, Noé, todas personas que figuran en el Antiguo Testamento. Moisés, Sara, cada una de ellas había tenido una promesa. Las promesas habían sido quizás liberación, dirección, protección, etcétera, etcétera. Y el autor de los Hebreos les recuerda esto sobre esas personas que ellos conocían y que conocían la historia de esas personas. Cada una de estas personas de fe murió sin tener en sus manos lo prometido, pero creyendo. ¿Escucharon? ¿Cómo lo hicieron? Lo vieron a lo lejos, agitaron la mano para saludarlo y aceptaron el hecho de que eran transeúntes. ¿Qué dice ahí? Hay una versión más antigua que dice peregrinos y extranjeros. Hay otra versión que dice que iban por la vida como caminantes. Las personas que viven así, como peregrinos, como caminantes, como transeúntes, dejan claro que quieren encontrar su verdadero hogar. Si añoraban su antiguo lugar de origen, podrían haber regresado cuando quisieran. Sin embargo, buscaban una patria mucho mejor, que es la celestial. Es por eso que Dios está tan orgulloso de ellos y les tiene preparada una ciudad. Y mirad lo que dice en la próxima placa, cómo termina ese capítulo 11 de Hebreos. Ninguna de esas personas, a pesar de que sus vidas de fe fueron, ¿qué dice? ¿Cómo fueron? Ejemplares. Ninguna de ellas recibió lo que se les había prometido. Wow. Fueron grandes hombres y mujeres de Dios que entendieron que eran caminantes, que eran peregrinos, que eran transeúntes, que vivían como extranjeros, eran caminantes de la vida. Vivían, trabajaban, progresaban, prosperaban, pero sabía que todo eso era temporal. Sabían que todo eso pasaba. Y yo pensaba, esta gente no tenía mente de propietario. No tenía mente de propietario, sino de inquilino. Sabía que estaban de paso, y al saber que estaban de paso tenían en claro su identidad.
identidad de caminantes, de peregrinos por la vida. Y cuando vivís de esa manera te olvidás de lo temporal, de lo que pasa, de lo que no es quizás tan importante, lo que me estaba pasando a mí, para buscar lo eterno. Ahora bien, Fer, vos te preguntás, Fer, ¿de qué me estás hablando? No tengo que buscar un buen trabajo, no tengo que tener una novia, un novio, una esposa, una familia, un auto, una moto, no puedo prosperar. No, no te estoy hablando de eso. ¿Sabés que de estas personas que habla la carta a los hebreos eran personas prosperadas, eran personas bendecidas por Dios, tremendamente bendecidas? Pero para ellos eso era temporal. Eso no era lo esencial. Eso estaba de paso. Y ellos vivieron como caminantes. La bendición que tuvieron de Dios no los ancló, no los retuvo, sino que entendieron que en la vida eran caminantes. Por eso el primer punto es: tu identidad define tu camino. Tu identidad de caminante define tu camino. Por eso te digo, vivamos en esta vida como caminantes, como peregrinos, no como propietarios. El que tiene mentalidad de propietario, ¿qué hace? Se instala, se aferra a todo lo que tiene, a lo que cree que es suyo, se acomoda, ¿sí? Teme perder comodidad, teme perder seguridad. Hasta a veces teme perder poder. Y cuando olvidamos que estamos de paso, empezamos a vivir como si estas cosas fueran lo esencial en nuestra vida. Mente de propietario. Nos olvidamos lo eterno de Dios. Nos olvidamos lo que Dios tiene para nosotros. El caminante, sin embargo, avanza, ¿sí? Ustedes ahí pensaron, algunos me preguntaban, ¿y el camino es largo? El caminante, no sé a cuántos les gusta caminar, no sé cuántos hacen. Vieron que a veces empiezan a caminar y ni se dan cuenta cuántas cuadras hacen o cuántos kilómetros hacen. El caminante avanza, aunque sea empinado, aunque tenga que sobrepasar cosas. El caminante no se acomoda demasiado, no se instala, no vive de lo temporal. El caminante va, puede ser en subida, puede ser en bajada, con el camino complicado, pero va porque tiene mentalidad de transeúnte, de peregrino, como dice otra versión. El caminante va hacia lo eterno. El segundo punto, y en este quiero que me prestes especial atención. Muchas veces tenemos el peligro de confundir promesa con destino final. Escúchame bien. A todos estos hombres y mujeres Dios les había dado una promesa. ¿Sí? Dios a Abraham, a Noé, a Moisés, a Sara les había dado una promesa. A algunos la tierra, a otros la descendencia, a otros liberación, a otros dirección. Pero ellos entendieron que esa promesa no era el destino final, sino que esa promesa era una señal de algo mayor que vendría, de algo mayor. No se quedaron solo con la promesa, ellos entendieron que había algo mayor a esa promesa. Y el autor a los Hebreos dice que ellos no llegaron a experimentar a su tiempo esa promesa. Lo leímos recién. ¿Vieron? Lo vieron por fe, creyeron y caminaron hacia ella. Vieron que esa versión dice como que lo vieron de lejos y la saludaron. ¿A qué se refiere esto?
Esa promesa que no llegaron a ver y a experimentar estos hombres. Era el plan de Dios que estaba preparado, que era la venida de Jesús a esta tierra para unir lo que estaba separado. Todos estos grandes hombres de Dios que tenían una promesa, que tenían fe, no vieron la llegada de Jesús para salvar al mundo, para rescatar a la humanidad. Y esa era la promesa eterna que Dios tenía para la humanidad. Sin embargo, ellos no llegaron a experimentarlo y a vivirlo. Por eso el autor dice, si añoraban su antiguo lugar de origen, podrían haber regresado, podrían haber vuelto atrás. Sin embargo, buscaban una que dice patria mucho mejor que esa, la celestial. Es por eso que Dios está muy orgulloso de ellos. ¿Sabés que la palabra patria que usa acá el autor de esta carta viene de una palabra que es patris, que significa padre, paternidad? Cuando el autor de Hebreos habla de esta patria, no está hablando de un lugar geográfico. Está hablando y está diciendo que ese lugar al cual realmente pertenecían estos grandes hombres era estar en la presencia de Dios, junto al Padre, junto con el Padre. Por eso recalca que Dios estaba orgulloso de ellos. La patria celestial no se refiere solo al cielo como lugar, sino al espacio donde el Padre habita. Y escúchame bien, si vos aceptaste a este Jesús del que yo te estoy hablando como tu Señor y tu Salvador, como aquel que reina en tu vida, la presencia de Dios, ¿sabés dónde mora? En tu vida, en tu corazón. La presencia de Dios está dentro tuyo a través del Espíritu Santo. Por eso, estar en la presencia del Padre, estar con el Padre, hoy en día es buscarlo a Él en intimidad, en oración, buscando y leyendo su palabra como hicieron hoy los muchachos temprano y como tenemos que hacer cada día. Pasando tiempo con Él, buscando la presencia de Dios. Montaner, ¿sí?, que está dando unos shows ahora en Buenos Aires, lo llama La Gloria de Dios. ¿Conocen esa canción? ¿Quién la quiere cantar? Él dice, en la gloria de Dios tendrás descanso para tus pies. En la gloria de Dios tu frío desaparecerá. En la gloria de Dios tendrás bendición y abundante pan. Aliento para tus pasos. Y agrego, en el camino, para vos y para mí, dice la canción, y para quien quiera venir a la gloria de Dios. Estos hombres y mujeres, aunque podrían haber vuelto atrás en su camino, porque no vieron esa promesa final, la saludaron de lejos. No vieron el plan cumplido de Dios. No quisieron volver atrás, volver al pasado, sino buscaron estar con el Padre, viviendo la gloria de Dios en la tierra. Y el Padre estuvo orgulloso de ellos. Mi pregunta en esta mañana, para vos, y me la hice para mí. Quizás vos estás viendo que la promesa de Dios en tu vida no se cumple.
y estás queriendo volver para atrás. ¿Y estás queriendo abandonar el camino? ¿O estás queriendo frenarte en el camino y no seguir caminando? Sin embargo, ¿sabes qué? Vengo a recordarte en esta mañana que no te confundas la promesa con tu destino final. Aunque no veas la promesa cumplida, te animo a seguir buscando habitar junto al Padre. Te animo a seguir buscando a Dios de corazón, cada día. Aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea complicado, te animo a buscar la gloria de Dios, donde ahí sí vas a encontrar paz, seguridad, confort y bienestar integral. Puede ser que en este proceso del cumplimiento de esa promesa sea el distinto que vos esperás. Pueden ser que los tiempos de Dios no sean tus tiempos y mis tiempos. Aún puede ser, y yo pensaba mucho en esto, puede ser que la promesa, porque pasó con estos hombres, con algunos de estos grandes hombres que dice la Biblia, puede ser que aún la promesa de Dios trascienda tu vida. ¿Escuchás bien? Puede ser que la promesa que Dios tiene para vos trascienda tu vida, la de tus hijos, o la de tus hijos espirituales, o la de tu iglesia, o la de tu familia. Pero la promesa de Dios se va a cumplir. Amén. No vuelvas para atrás. Te animo a que tomes de ejemplo a estos grandes hombres y mujeres de Dios, que no abandonaron, que no se rindieron, que no volvieron al pasado ni dejaron el camino. Cuando pensaba esto, decía, yo quiero que mi papá, mi Dios, me diga, Fer, estoy orgulloso de vos. Aunque no veas la promesa cumplida, aunque la saludes de lejos, estoy orgulloso de vos. Aunque el camino no sea como vos esperás o como vos querés, Fer, estoy orgulloso de vos. Que este pensamiento sea el tuyo. Que Dios esté orgulloso de vos en esta mañana, a pesar de que las cosas no sean como vos quieras, o las cosas no sucedan como vos querés que sucedan. Que Dios diga, estoy orgulloso de vos. Tercero, y termino, un caminante viaja liviano. Lo que leía Nico hoy está en Hebreos, en ese capítulo. Se llama el capítulo de la fe. Este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 11 de Hebreos. Al comienzo dice que la fe y la confianza es lo que distinguió a estos hombres. La Biblia dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11, justo lo que dijiste vos. Este capítulo habla mucho de la fe y de la confianza. Y sabés que cuando viajás liviano, no agregás pesos innecesarios a tu vida. Cuando en la mochila no metés muchas cosas. Yo soy uno de esos, y Pablo sabe, que cada vez que tenemos que viajar, cada vez que tenemos un campamento o viajo por 2 días, meto 15 remeras por si me transpiro, capaz que una campera y estamos en verano, no, y por si hace frío a la noche. ¿No les pasa a veces? A algunos es así como yo, no me dejen solo. Sí, a veces llevamos cosas de más porque
¿Por qué? Porque tenemos desconfianza. ¿Desconfianza a qué? A lo que nos pueda pasar. ¿Y si me agarra frío? ¿Y si me transpiro y estoy todo chivado? Cosas por las dudas. Cuando viajás con miedo, con temor a lo que pase, con desconfianza, no querés soltar nada. Te sobrecargás por las dudas, por lo que venga, por lo que te suceda. La sobrecarga en la mochila muchas veces es síntoma de desconfianza. Muchas veces es síntoma de que desconfiamos que Dios va a estar en nuestro camino. ¿Sabés que estos hombres y mujeres no la pasaron bien, de los que habla Hebreos? La verdad, muchos de ellos la pasaron bastante mal. No tuvieron todo resuelto, pero confiaron en el Padre, porque sabía que Él estaba con ellos. Cuando confías, llevas solo lo necesario, porque sabes que hay alguien que te provee, que te levanta, que te sostiene en medio de tu camino. Aunque te caigas, te da la mano y te dice, vamos, como decían algunos de ustedes, vamos, seguí. Vas a tener uno al lado de la comunidad, de la familia, que te dice, che, vamos, levántate, vení, vos podés. Seguí el camino. Cada uno tiene sus cargas, ¿no? Cada uno tiene sus desconfianzas. Vos ponele el nombre que quieras a lo que llevas de más. A esa remera, entre comillas, que llevas de más, a esa campera, entre comillas, que llevas de más en tu mochila y que te hace caminar pesado, desenfocado. Cuando caminás liviano, y ya termino, vas enfocado, te cansás menos, evitás demoras, no perdés tiempo en acomodar ropa no resuelta, equipaje no resuelto. Recordás que el camino puede ser largo, difícil o en subida, pero que hay una promesa para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie. Dijimos que tu identidad de caminante define tu camino. Hablamos de que el peligro que tenemos de confundir promesa con nuestro destino final, aunque no veamos la promesa cumplida. Y hablamos también de caminar liviano, confiando en que Dios está y provee todo lo necesario para tu camino. La clave de la dinámica que hicimos al principio es que la respuesta correcta no es nada temporal, no es nada material. La consigna era llegar al final, aún sin ver la promesa cumplida. Por eso, solamente es fundamental seguir en el camino, a pesar de las subidas empinadas, a pesar de las cosas que aparezcan en el camino. Seguir en el camino es lo fundamental. Aunque no veas la promesa cumplida, aunque no veas lo que estás esperando o no recibas lo que estás esperando, vos haces tu parte. Dejá de pensar, como me pasaba a mí, en lo temporal, en lo que pasa, y comenzá a pensar en lo eterno. Comenzá a pensar en lo que Dios tiene para tu vida. Y te aseguro que Él lo va a cumplir. Y te dejo una última frase. La fe no consiste en ver cumplida la promesa, sino en confiar y seguir caminando hacia ella, en base a quién hizo esa promesa, a quién prometió. Quizás no la veas todavía cumplida, no veas todo resuelto en tu vida, pero Dios está con vos. Jesús está con vos en el camino. Él es el que te levanta. Él es el que te sostiene. ¿Cantamos juntos?
conectados a vos, conectados a Dios. Somos Nexo.